Bienvenidos a Caso de Éxito. De esta noche nos acompaña Pedro Morales, desde el gerente general de la cooperativa Riobamba Limitada. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches para usted. Pues bien, gracias por esta entrevista y quisiera manifestar de que tenemos en la cooperativa Riobamba una alternativa para la reactivación de la economía, para generar pequeñas fuentes de trabajo a los sectores sociales con quienes trabaja la cooperativa. Es muy importante hablar del sistema financiero cooperativista, del sistema financiero que es distinto totalmente al sistema financiero privado como tal, ¿no? O sea, es otra historia. Estaba leyendo que desde 1844 se funda la primera cooperativa de trabajadores en Inglaterra, y desde ahí fue creciendo todo este sistema que aglutina fuerzas, va juntándose a la gente, y eso hace que comience a ser un actor financiero dentro de la sociedad. ¿Cómo Pedro llegó a manejar una cooperativa? ¿Cómo fue la historia? ¿De dónde es usted primero? Bueno, quisiera resaltar que en mi juventud formé parte de grupos sociales de trabajadores, de estudiantes, con campesinos, porque Monseñor Proaño, muy conocido en la década del 60, claro, un hombre que luchó realmente por una iglesia de los pobres, como él llamaba, nos enseñó de que las desigualdades sociales, la injusticia tiene que superarse primero con la organización de base, y luego para ir tomando conciencia. Decía él, hay que ver cómo está la sociedad, cómo está un sector social, a juzgar si está de acuerdo o no a los derechos humanos, a los valores de la humanidad, y tercero, ver cómo actuar. Esa fue la metodología de trabajo que nos enseñó el Monseñor Proaño. Incluso él nos trajo una profesora de la Universidad de Lovaina, de Bélgica, para que nos enseñaran cooperativismo. Y hay una cosa que aprendimos es de las cooperativas de oro y crédito. En ese entonces se decía que las cooperativas eran el colchón de la banca, ¿no? Que la banca decía, este sector social no está con nosotros, pueden ir a una cooperativa. Entonces, estando así, pues tuve la oportunidad por la influencia de amigos que estaban en ese entonces en el Ministerio de Bienestar Social, que se había formado con el presidente Roldós, que en paz descansa, había creado el Ministerio de Bienestar Social. Y ahí buscaban personas que tengan una mentalidad social, y me propusieron que sea promotor de cooperativas aquí en Quito. Aceptamos, empezamos el trabajo, pero inmediatamente pidieron que sea el promotor de las cooperativas en las zonas, en el centro del país, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Pastaza. Entonces así empezamos nuestra gestión y se creó la subdirección de cooperativas del Ministerio de Bienestar Social. O sea, de eso ya 45 años. Sí, era el subdirector. Y entonces resulta que se había cerrado las operaciones de la cooperativa Riobamba. Y entonces el ministro en ese entonces me dijo, mira, no queremos que el cooperativo cause molestias en la economía de las personas. Queremos que tú seas el interventor de esa cooperativa, porque fue intervenida. Entonces, no era fácil aceptar, porque ser interventor es la antesala de una liquidación de cualquier institución. Claro. Pero aceptamos porque decía, tú eres de Riobamba, conoces Riobamba, entonces esperamos que si no, pues se liquida. Claro. En esas condiciones fuimos a Riobamba a hacernos cargo como interventor. Pero cuando llegamos, resulta que los socios, especialmente mujeres de los mercados, que eran las socias, pedían que no le liquide a la cooperativa, porque decía, vea, es lo único nuestro, decía. Claro. Y además lleva el nombre de la ciudad. Ayúdenos y no liquide. Dije yo, para no liquidarle, espero la colaboración de ustedes. Trabajemos en grupo y vayamos nuevamente a generar confianza en la cooperativa. Ese fue el inicio de la gestión en la cooperativa Riobamba. No pensábamos que podía caminar, sino que, ya como le digo, la intervención es ya entrar casi prácticamente a la liquidación. Ahora hay otra figura en las cooperativas. Entonces, eso permitió que realmente empiece la gente a confiar en la cooperativa Riobamba, empieza a confiar en la gestión que estábamos promoviendo, y desde ahí pues la cooperativa ha podido seguir caminando. Duró unos 3 años por lo menos el periodo de rehabilitación, de organización, porque era como empezar una cooperativa nueva pero con problemas.
Claro. Entonces, pero hemos logrado con la participación de los socios poder orientar esa gestión. Y hoy dijéramos que la cooperativa tiene dos valores fundamentales. Ajá. El uno es la base social, es decir, ahí están los artesanos, los trabajadores, los pequeños campesinos, los microemprendedores, la juventud, es la base social, porque de acuerdo a cómo es la base social vienen también los servicios que prestan. Pero esa base social, hemos trabajado con el personal administrativo, pues, que son jóvenes profesionales, buscando una socialización de los principios y valores cooperativos, y enseñándoles, porque decíamos hay que ahorrar, claro. Ya, pero solo tenemos para ahorrar, ya no, sí podemos ahorrar, 10 en ese entonces sucres, 20 sucres, y así empezamos. Cuando vino la dolarización, el 2000, es cuando prácticamente todo el sistema financiero tambaleó, y si la banca se liquidaba por situaciones adversas a los principios también de ellos, decíamos las cooperativas vamos a ser arrasadas de igual forma. Claro, en la ola, ¿no? Dentro claro. De toda la ola que pero pasaba. Le diré que las cooperativas en ese entonces vimos la fortaleza que teníamos, ajá. La transparencia con que la veníamos trabajando. Por ejemplo, nosotros teníamos el dinero en los socios a través de los créditos, no solo teníamos créditos vinculados, que hoy se llama, que era figurado, que tenía la banca en ese entonces. Nosotros teníamos dinero en el exterior, porque en ese entonces había los préstamos que daba el Banco Central a la banca. Entonces ellos prácticamente estaban más trabajando con dinero del Banco Central, claro. Porque su dinero estaba más fuera. Esos son los bancos que se liquidaron. Pero las cooperativas, como no teníamos esos problemas, logramos salir y decir, aquí están también las cooperativas de ahorro y crédito, ya con una base social, ya con pequeño capital propio de los socios de la cooperativa. Claro. Nosotros siempre hemos mantenido como empresa de que la capacidad de hacer la inteligencia en sí, se tiene que medir la capacidad de sumar y multiplicar, mientras que la no inteligencia, por no decir otra palabra, es la capacidad de dividir y restar, ¿no es cierto? Veo que usted, cuando tuvo el chance, cuando fue de interventor y comenzó a generar esta confianza otra vez en la cooperativa, en el nombre de la ciudad, comenzó otra vez a juntar a la gente. ¿Cómo es desde el trabajo social como para comenzar a juntar gente, a generar la confianza? Que veo que usted ha trabajado mucho en el área social. ¿Cómo esa fortaleza hizo que se levante otra vez la cooperativa? Sí, nosotros tenemos una característica, y es de que tenemos un pensamiento, una cultura de carácter social por el que tiene que desarrollarse en la cooperativa, y más una cooperativa de ahorro y crédito. Las cooperativas, incluso hay que recordar para nuestra sociedad, las cooperativas de ahorro y crédito se forman con dinero de los voluntarios del Cuerpo de Paz que venían al Ecuador supuestamente a ayudar. Entonces ellos daban dinero que apoyaban para crear las cooperativas. Como capital semilla, digamos. Como capital semilla. Ajá. O también la Iglesia Católica les daban. Por eso que un articulista decía que las cooperativas nacieron en las sacristías y en las iglesias, para figurar cómo nació las cooperativas. Pero en el caso nuestro, nosotros hemos estado presentes y seguimos presentes en los talleres de los trabajadores, en las comunidades de los campesinos, en los mercados de la ciudad, con asociaciones, con gremios, dialogando lo que es del cooperativismo, para que vean primero la necesidad de organizarse, y luego hablamos, una vez que se organiza, de hablar de lo que busca el cooperativismo de ahorro y crédito. Y en eso tenemos que resaltar de que hemos logrado generar una cultura del ahorro, un hábito del ahorro interno de gente, como les digo, de escasos recursos económicos, pero con una convicción de que también pueden ahorrar. Y de ahí que una fortaleza, como les decía, es la base social. Hoy tenemos más de 120,000 familias que participan activamente de la cooperativa. Y señalo activamente porque no es solamente abrir una libreta, sino que van participando, y hemos alcanzado una capitalización que nos ubica entre las 8 cooperativas más grandes del país. Pero con algo que tenemos que resaltar es de que esos dineros son exclusivamente de los socios, el ahorro de los socios, las pequeñas inversiones de los socios. Cuando generamos un crédito, el crédito pues
te mide la cartera de calidad por su índice de morosidad. La cooperativa pues está en los primeros lugares por el porcentaje de morosidad bajo que tiene. Entonces, esto lo hemos logrado, como digo, en dos aspectos: la base social y que aprendan a ahorrar, que aprendan a tener su organización. Entonces, la promoción nuestra, la socialización nuestra, es la organización y la posibilidad de poder ir ahorrando para por sus propios recursos. Excelente. Tengan Claro, para sí. proyectarse. Esa visión Hoy, social me parece la base, la piedra base de toda la estructura y de su visión sobre la cooperativa. Sí, eso le le da- invito a un pequeño corte comercial y Ya. ahí regresamos enseguida para que me cuente más de este tema que me está apasionando mucho. Sí, un pequeño corte comercial, gracias. Y regresamos con Pedro Morales, desde el gerente general de la cooperativa Riobamba Limitada. Estaba entendiendo todo toda la información, toda la historia que me estaba contando, y me parece fundamental la parte social. Como usted le ve a la organización social como la piedra fundamental de la cooperativa. Esto hace que también tengamos una visión hacia no ver solamente números por números en balances y estados financieros, sino comenzar a ver gente. ¿Cómo ustedes le manejan esa parte? Sí, también tenemos que resaltar de que hemos ido integrando profesionales jóvenes, economistas, ingenieros de empresas, de marketing, abogados, contadores, pero jóvenes, que manifestamos que su profesión tenga una proyección social, tenga un pensamiento social, porque es lo que busca la cooperativa. Y pues contamos con jóvenes profesionales hoy que se van ya concientizando, que van también comprendiendo lo que es hacer el objetivo. La cooperativa es un medio para nosotros. El objetivo final es el generar un proyecto de desarrollo económico que hoy usted conocerá, se llama la economía social y solidaria. Sí. ¿Dónde nació esa idea? ¿Dónde nació ese principio? Nació en la Asamblea de Montecristi. Y perdone que lo diga, por voluntad de la provincia de Chimborazo, yo pude estar en la Asamblea Constituyente. Y ahí con los técnicos en la Usted fue economía, asambleísta con los constituyente. técnicos en las finanzas, logramos discutir, analizar, plantear el asunto de la economía social y solidaria. Fue muy discutido porque hay que reconocer que la banca ha jugado un papel fundamental y juega un papel fundamental a nivel mundial, pues no podemos decir. Pero decimos, ¿y por qué no puede haber también una alternativa para la gente de menos recursos económicos? Claro, Si y se se puso organiza, el artículo si 311, empieza me parece. a ahorrar y si empieza a manejar su propia economía, ahí está la economía social y solidaria. Y esto ya no es solamente una visión así muy particular, y en América Latina se está hablando de la economía social y solidaria. Las Naciones Unidas, en abril del año pasado, recomendó de que para ir superando la pobreza, para ir superando las desigualdades sociales, proyectemos la economía social y solidaria. Y para quienes somos creyentes, el Papa Francisco también fue el que está dando esos mensajes y está convocando a los jóvenes a realizar seminarios para comprender lo que sería la economía social y solidaria. Entonces, este es el objetivo final, de que el sector social de menos recursos económicos tenga su proyecto económico con sus propios recursos, con su propia organización, con su propia representación, porque ellos son quienes eligen asambleas, sus representantes para formar la asamblea, y la asamblea nombra sus dirigentes, sus comités para que pueda organizar las políticas de desarrollo de la cooperativa, en este caso la Riobamba. Es importantísimo generar el concepto en la gente, en los socios, 120,000 personas, 120,000 familias, me dice usted, que tienen ahí, el concepto de la confianza y de la solidez. Eso te mantiene en el caso de que, como usted me decía en una parte de la entrevista, los ahorros que tienen ahí adentro se los presta enseguida y la plata se va dando vueltas, y eso genera un desarrollo económico dentro de todo el país. ¿Cómo se maneja la parte del crédito? ¿Cómo se analiza la parte del crédito para mantener que en este tiempo tan complejo que la morosidad no se suba?
que la morosidad esté abajo y que eso no crea los problemas de liquidez o de falta de conciencia. Nuestros asesores de crédito están también realizando esa concientización, esa socialización con el futuro, con el socio que solicita un crédito. Y especialmente los últimos años, que usted ve que ha sido de crisis por la cuestión del COVID, por la cuestión política, por la cuestión económica, hoy se habla mucho de corrupción. Hemos procurado, si vamos a reactivar la economía a través de microcréditos con los sectores sociales que necesitan proyectarse. Si bien la economía en general, la macroeconomía está en crisis, no avanza, el crecimiento es mínimo, en cambio la economía pequeña es la que está dando actividad a estos sectores sociales. Entonces sí, nosotros prestamos para una microempresa, para la artesanía, para la pequeña agricultura, ¿no? Y para el microcrédito, pero con una labor de concientización, de socialización, el socio cumple con sus obligaciones. Se retrasa unas cuotas, pero cumple. Eso permite tener una cartera de calidad y además con una baja morosidad. Esto sí lo decimos con toda confianza, de que nosotros somos la primera cooperativa con el índice de morosidad más bajo. Y esto nos valora, pero a la vez eso es un valor para los socios, porque ellos ven cómo está su cooperativa y no limitamos nuestros créditos, sino que mantenemos la línea de crédito permanentemente para poder responder a las necesidades de nuestros socios. Porque usted sabe, hoy no hay empleo, hay el subempleo, no hay mayor posibilidad de desarrollar económica en el plano social, pero la pequeña empresa, el microcrédito, la artesanía, la agricultura, es la que está dando vida en la economía de este sector social. Entonces allá va nuestro crédito y con esa visión nosotros alcanzamos a que nuestros socios también tengan su compromiso de cumplir con sus obligaciones. Excelente. Con su propia organización, porque ahí está su capital que está generando el sentido social y solidario con ese capital. Excelente, Pedro. Ha sido un verdadero gusto tenerte aquí. En caso de éxito te felicito, realmente considero que eres un caso de éxito del país. Te auguro muchísimos más éxitos y espero que podamos seguir acompañándote en cada paso que estés dando. Es tradición del programa pedirte que en los últimos 2 minutos des un consejo aquí a los emprendedores que nos están viendo. Ten la bondad acá. Muchas gracias y gracias a RTU, pues estamos precisamente buscando, tú tenías un programa sobre cooperativismo, me han dicho que puede rehabilitar porque aparentemente parece que no tiene influencia, pero tiene influencia porque la gente va descubriendo otras oportunidades de desarrollo social y económico, cambiando su nivel de vida social. Claro que sí, que sí. Muchísimas gracias, Pedro, también. Te felicito, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y nos acompaña la próxima semana con más casos de éxito de aquí del país. Muchísimas gracias.